Bienvenidos a la serie Así lo hacemos, una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. En el día de hoy vamos a mostrar la calibración del Whiston Lutz utilizado en el ExactTrack. Entonces, vamos a describir cómo es el procedimiento de este test que se realiza. Mi nombre es Alberto Adrada, físico médico de la institución, y mis colaboradores, físicos médicos también, quien me dan soporte para esta presentación y para todos los datos que hemos tomado. Yo represento la Clínica de Occidente de Cali, Colombia, la cual se encuentra al suroccidente del país. Es una clínica que cuenta con dos aceleradores lineales, una braquiterapia y un tomógrafo dedicado para tomografías de radioterapia. ¿Qué tenemos como antecedentes? Algunas de las guías o referencias que vamos a utilizar va a ser el Task Group 142, donde nos habla acerca del aseguramiento de calidad de los aceleradores lineales, y tres publicaciones en las cuales me voy a basar. Una que va a ser el texto original de Whiston Lutz de 1988, otra del autor Denton del 2015 y la última del autor Alarcón del 2019, en el cual nos vamos a basar para hacer este test de Whiston Lutz. El objetivo es determinar los procedimientos de calibración de Whiston Lutz en el software de ExactTrack de Brainlab, y vamos a describir también un poco sobre la dinámica de cómo es que funciona el software del ExactTrack para determinar esto. El alcance de esto es para todos los servicios de radioterapia que cuenten con el sistema de ExactTrack y lo utilicen en el acelerador lineal para realizar radiocirugías intracraneales. La problemática de esto se enmarca en el aseguramiento de calidad máquina específica para los tratamientos de radiocirugía. ¿Qué se requiere para esto? Dentro de los equipos se requiere un acelerador lineal, que puede ser Varian, un Electa, que cuenten con el sistema de ExactTrack empotrado en el acelerador. Vamos a requerir de un software de análisis, el cual puede ser un software libre como PGLinux o un software comprado como Doselab. También se requieren fantomas de calibración para verificación del isocentro, la calibración de los tubos de rayos X y el puntero que lleva la esfera de 5 milímetros para realizar el test de Whiston Lutz. Respecto al equipo de hardware que utiliza el ExactTrack, son todos los elementos que tenemos aquí. De aquí podemos señalar algunos que van a ser el tubo de rayos X y los detectores de silicio que van a detectar la imagen del paciente. También tenemos una cámara infrarroja que va a estar monitoreando en tiempo real al paciente. Respecto al personal que se requiere para hacer este tipo de test, contamos con físicos médicos cualificados. En este caso, mi equipo de trabajo, cualquiera de ellos puede realizar este tipo de test. Las condiciones de seguridad y cuidado. Entonces, lo primero es tener un personal capacitado, que sepa qué es lo que se va a realizar, y para eso es indispensable contar con protocolos bien establecidos sobre cómo realizar la prueba. Por ejemplo, para los protocolos de test de Whiston Lutz, aquí dejo un resumen de cuáles son las angulaciones de gantry, colimador y camilla que se van a utilizar, y lo vamos a ver más adelante cómo se realiza esta prueba. La metodología está establecida por el fabricante, en el cual tenemos que realizar 3 puntos. Primero, la calibración del isocentro utilizando este fantoma. Después vamos a realizar la calibración de los tubos de rayos X con el siguiente fantoma. Y por último vamos a realizar la calibración del isocentro de radiación con el fantoma de Whiston Lutz, el cual tiene una esfera en el centro de las rayas de 5 milímetros
y la cual es la que vamos a detectar con programas a posteriori. Entonces vamos a ver cómo se realiza cada una de estas etapas y qué debemos tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar explicando cómo es el funcionamiento de las cámaras. Su algoritmo se basa en una imagen de visión estéreo. Una forma sencilla de explicarlo es cuando se tienen dos cámaras perfectamente alineadas y caracterizadas, podemos comparar las coordenadas de proyección de este punto sobre las dos cámaras. Entonces, un punto P en el espacio tridimensional se puede calcular cuál es la profundidad y mediante la triangulación se halla Z. Dependiendo de la distancia focal a la que se separen las cámaras y la distancia entre los píxeles de la imagen, es posible cuantificar la visión estéreo y poder determinar las coordenadas espaciales de este punto P. En términos generales, si lo hacemos sobre una imagen, por ejemplo, esta es una escena de Subaca que es bastante popular, digamos, para las personas que utilizan OpenCV y que están inmersos en este mundo del procesamiento digital de imágenes. Aquí nos ofrece un mapa de disparidad, es decir, por ejemplo, este punto, cómo lo ve una cámara con respecto a la otra. Cuando tenemos esta disparidad, podemos encontrar la profundidad Z. En este caso, cuanto más profundo es, el nivel de gris va aumentando, y cuanto más blanco es, significa que está mucho más cerca. De esta forma, y con las coordenadas que tenemos de los píxeles de la imagen, podemos determinar dónde está espacialmente este tipo de imágenes. Bueno, entonces ya vimos cómo se realiza con eso, con dos cámaras que están perfectamente alineadas sobre un eje. Sin embargo, el ExactTrack no tiene esta disposición de las cámaras, tiene unas cámaras que no están paralelas. ¿Cuál es el propósito de hacer esto en estos planos de las cámaras? Que esta profundidad podamos tener una medida mayor. Es decir, con las otras podemos tener una profundidad, por ejemplo, de 1 metro, y con esta disposición ligeramente podemos tener una profundidad mayor a unos 4 metros. Y recordemos que estas cámaras no se ponen tan alejadas del paciente. Está más o menos acá encima y 4 metros es una distancia que es adecuada para poder visualizar el paciente. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de cosas? Ya lo vamos a ver y vamos a acudir a una cosa que se llama geometría epipolar, donde se tienen en cuenta las traslaciones y rotaciones de la cámara con respecto al punto de interés. Esta geometría también se aplica para los tubos de rayos X, como lo vemos acá, una imagen tomada del manual de usuario, y se observa que los tubos, que los detectores, perdón, que en este caso van a ser las veces de las cámaras, están en una disposición también que está angulada. Entonces, ¿cómo funciona la geometría epipolar? En la cual se combinan dos modelos de pinhole para cada una de las cámaras y algunos puntos de interés llamados epipolos. Vamos a colocar aquí estos dos planos que van a estar viendo un punto P en el espacio. Tenemos que conocer ya cuál es la rotación que tenemos, la matriz de rotación que hay entre cada una de las cámaras, la vamos a conocer, y este punto, cómo se forma en la imagen, con el punto P' en la cámara y en el punto focal O2. Este E' va a ser los llamados epipolos, es decir, la proyección del punto entre lo que se forma el punto P. Tenemos un ejemplo para esto de un solo punto, pero ¿qué pasa cuando formamos varios puntos? Entonces lo vamos a ver en este ejemplo de acá. Tenemos un punto X acá y otros puntos diferentes. Entonces vamos a tener que formar varios epipolos aquí para poder encontrar la correlación entre estos puntos que observan las cámaras en el espacio. Así es la forma de ver ya en la formación de la imagen entre QL y QR para poder encontrar los puntos epipolo. Entonces, vamos a volver al parámetro inicial en el cual vamos a analizar un solo punto visto
por las dos cámaras. En este caso es necesario estimar dos parámetros, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos están relacionados al tamaño de píxel de la imagen y lo que forma esta dentro del sensor. En el caso de los paneles, pues también van a ser cómo se forma la imagen en el panel. Y la otra van a ser los parámetros extrínsecos, es decir, dónde están ubicadas espacialmente las cámaras que están observando el punto determinado. En este caso, el fabricante sabe dónde coloca estos detectores y puede a partir de eso estimarlos. Entonces, ¿cómo correlacionamos todo esto? Mediante una matriz esencial. En esta matriz esencial lo que necesitamos es determinar las coordenadas de los píxeles para encontrar una correlación que haga entre la imagen y la línea epipolar, es decir, esa línea que formábamos entre los dos puntos que se hacen para cada una de las cámaras. Para eso se sigue el siguiente desarrollo matemático, que no lo vamos a abordar cómo se realiza, simplemente lo traigo aquí a colación porque es algo que los físicos médicos deberíamos por lo menos conocer qué es lo que está detrás del funcionamiento de las herramientas modernas que tenemos, como es este sistema del ExactTrack. Entonces, en pocas palabras, la matriz fundamental que teníamos inicialmente, matriz fundamental F, es como una matriz esencial, excepto que F opera ya en las coordenadas de la imagen, en las coordenadas físicas. Y eso es lo que nosotros necesitamos determinar para saber cuántos milímetros hay de desplazamiento, por ejemplo, de rotaciones del paciente o desplazamientos X, Y, Z que se tenga y poder enviar esas coordenadas al equipo para que se pueda corregir. En la actualidad, encontrar, digamos, esta matriz fundamental es lo que se requiere para poder hacer esta correlación entre las imágenes y los puntos de interés en el espacio. Aquí muestro algunos ejemplos. Estos ejemplos los saqué de OpenCV, en el cual necesitan una determinada cantidad de puntos para hacer esta analogía. Entonces en uno necesitan 7 puntos, en otro necesitan mayor o igual a 8 puntos, y aquí está el nombre de estos algoritmos. ¿Qué algoritmo utiliza Brainlab? Bueno, esto será un secreto de fábrica y no lo vamos a saber nunca. Ahora sí, habiendo explicado esto, vamos a saber y entender por qué este fantoma tiene esta distribución. Tiene aquí diferentes puntos para que a la hora de formar la imagen en la cámara, ella pueda realizar este tipo de matriz fundamental y estimar dónde se encuentra espacialmente. En el caso de las imágenes de rayos X, este fantoma cuenta con unos puntos, los cuales a la hora de tomar la placa de rayos X se van a visualizar de esta forma, como una forma más opaca. Y estos que se presentan acá adelante es para utilizar la cámara de rayos infrarrojos y se pueda posicionar adecuadamente. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que se están utilizando 8 puntos. Hay un punto adicional que en realidad no lo está utilizando el sistema para hacer la calibración total del sistema. Ahora, ¿cada cuánto realizamos todo esto? Bueno, para hacer el test de Whiston-Lutz y todo lo que está previo al test de Whiston-Lutz, que sería la calibración de la cámara y la calibración de los rayos X, se realiza los dos primeros de forma mensual y el último de forma semanal. Inclusive tenemos este control establecido que si tenemos radiocirugías de monofracción de mucha alta dosis, lo hacemos previo al tratamiento. Entonces, estos 3 puntos, los dos primeros se hace mensual y el último semanal o diario si se tiene la necesidad. Entonces, este es el flujo de trabajo que vimos al principio y lo traigo acá para recordar cómo se realizan. Al final estos valores los llevamos al software de Doubtlab Pro para poder analizar cuál es cuantitativamente la diferencia que tenemos entre el isocentro de calibración y el maniquí que colocamos, digamos, con el isocentro mecánico.
Entonces, para la calibración es importante utilizar el cruce de pelos primero y después verificar con los láser que se encuentren calibrados en esta posición. Se toman estas imágenes para ver dónde está la posición. Aquí se tienen que ver las 5 esferas. Cuando está todo ok, vamos a oprimir el botón y así vamos a obtener la calibración del isocentro. No quería arrancar desde ese punto sin antes mencionar lo de atrás respecto a cómo se debería entender el por qué se realizan las cámaras en visión estereotáctica. Después vamos a utilizar el siguiente fantoma para la calibración de los rayos X. En este caso ya tenemos una calibración de las cámaras y por eso utilizamos estos 4 puntos para ubicarlo en la posición que el fabricante nos deja, de tal forma que se puedan ver 8 puntos y podamos calibrar el sistema de rayos X con respecto a las cámaras. Aquí ya tenemos entonces la calibración y se pueden ver aquí las dos esferas que les había comentado previo que no se utilizan dentro de la matriz la matriz esencial para hacer este tipo de correcciones. Ya tenemos esto y vamos a ir finalmente a la calibración del test de Whiston-Lutz. Entonces, este test de Whiston-Lutz fue propuesto por Wendell Lutz, Ken Whiston y Nasser McKelly. Fue como una propuesta para la alineación del sistema en el rango posible de movimientos de gantry y camilla. Entonces, originalmente se utilizaron estos puntos que están aquí, 8 puntos en total, y se analizaba mediante placas, porque en esta época no estaba desarrollado el sistema de portal de imágenes. Entonces se analizaba esto, se escaneaba y se hacía un análisis en principio cualitativo, es decir, la esfera debería estar dentro de este punto. Ahora con software moderno ya podemos hacer una estimación más cuantitativa. Actualmente tenemos varios artículos donde nos ofrecen algunas posiciones de camilla y colimador para las cuales podemos hacer. El primero es este artículo acá que tenemos de Denton del 2016 y para el cual vamos a utilizar para este trabajo va a ser el artículo de Alarcón y Venencia, en el cual las posiciones de gantry, colimador y camilla están descritas en este punto. En resumen, lo que tenemos es diferentes ángulos de colimador entre 90 y 270 y 4 posiciones de camillas que son las más comunes, 45, 90, 270 y 315. En total, 12 puntos son los que se van a analizar. Para el posicionamiento del test de Whiston-Lutz se necesita la camilla donde se va a realizar el tratamiento y al final vamos a colocar este soporte, el cual lo vamos a alinear con los láser y con los pelos de la luz de campo. Una vez tenemos alineado esto de forma mecánica, procederemos a hacer la irradiación. Estos son todas las posiciones de camilla, que en este caso yo utilizo Eclipse. Y cuando las irradio, voy a obtener las imágenes en el Portal Dosimetry. Obtengo todas estas imágenes y su posterior análisis. Para este ejemplo en particular, obtenemos un delta máximo de 0.45 milímetros. Esto significa que busca entre las imágenes, entre el isocentro de la esfera y el isocentro que va a formar el cuadrado con el cual yo formo con las láminas, cuál es la distancia que hay máxima entre ambos. Para una radiocirugía tener un delta de 0.45 milímetros es fenomenal. En general se están dando PTBs entre 1 milímetro y 0,5 milímetros. En nuestra institución en particular utilizamos 1 milímetro para tener en cuenta otras incertidumbres que no las tenemos aquí asociadas, como por ejemplo la incertidumbre que tenemos de las imágenes del TAC, las incertidumbres que tenemos también de que no podemos fusionar adecuadamente una resonancia con una tomografía, entre otras. Así es como se ve también el test de Whiston-Lutz visto desde las
placas de rayos X que tiene el sistema del ExactTrack. Entonces, mientras estamos haciendo esto en vivo, podemos observar cómo se está formando la imagen de Winston Lutz y nos da un análisis de cada una de las posiciones de la camilla. Sin embargo, este no va a tener en cuenta las variaciones que vamos a tener del colimador. Es por eso que se hace necesario que exportemos estas imágenes a un software adecuado, el cual puede ser un software de compra o un software libre, y se analice todas las variaciones que puedan tener. Ya chequeado esto, cuando se manda al software de análisis, entonces obtenemos la calibración del isocentro. Y así ya tenemos los 3 ítems necesarios para calibrar el ExactTrack de Brainlab. ¿Qué resultados hemos obtenido de la calibración de esto? Hemos encontrado que a lo largo del uso que hemos tenido de más o menos 3-4 años, el test de Winston Lutz tiene una variabilidad menor al 0,7 milímetros. Entonces esta la establecimos como la tolerancia máxima. Establecimos también un nivel de alerta de 0,9 milímetros y un nivel de acción de más de 1 milímetro. ¿Por qué este milímetro? Porque en general hemos determinado que para los PTBs que se realizan en radiocirugía no podemos pasarnos del milímetro, a menos claro está que vamos a tener múltiples metástasis. En este caso de múltiples metástasis estamos estableciendo un poco más de margen porque estamos desarrollando este test de Winston Lutz llevado más allá para que tenga en cuenta las variaciones que ya no van a ser en el isocentro sino fuera del isocentro y probablemente sea mayor. En publicaciones esto aparece alrededor de 2 milímetros. Pero para cómo lo hacemos, vamos a mostrar el test principal que se realiza en el isocentro. Como conclusiones finales, podemos decir que el test de Winston Lutz permite cuantificar el error del acelerador teniendo en cuenta la rotación del gantry, la rotación del colimador y la camilla. Y adicionalmente el tamaño de campo que observamos se forma con las MLC. Entonces también estamos teniendo en cuenta la posición de las láminas, si está bien o no. Está todo empaquetado en una sola prueba que permite saber un solo error. Que si el error no sale del gantry o de la camilla, esto ya no lo vamos a poder saber. Ya tendríamos que hacer pruebas específicas para cada uno. Aquí estamos haciendo la suma de todos los errores. Para volúmenes pequeños de tratamiento de radiocirugía donde tenemos un diámetro, bien, un diámetro de 1 centímetro, el margen del PTB que damos es de 1 milímetro. Y para tener un margen de seguridad, por eso establecimos 0,7 milímetros como nuestro margen donde el test de Winston Lutz está perfecto. Si da 0,6 es perfecto. Cuando tenemos entre ese y el 0,9 vamos a tener que investigar. Si es mayor a 1, entonces vamos a tener que decir al médico que tenemos que aumentar el margen dependiendo de la patología mientras resolvemos el problema de por qué se está aumentando el test de Winston Lutz mayor a 1 milímetro. Por último, la gráfica que les mostré en el anterior apartado nos habla sobre las tendencias que tiene esto a través del tiempo. Esto es importante para poder hacer un ajuste preventivo. Y lo que yo les decía acá, que no se llegue directamente hasta el paciente a afectar, sino que si vamos viendo una tendencia que se va cambiando durante el tiempo, podamos hacer un ajuste preventivo con los ingenieros de la máquina y poder restablecer los parámetros como cuando apenas se instaló el equipo. Alguna de la bibliografía complementaria que se utilizó dentro de toda la presentación. Los primeros están relacionados directamente con el test de Winston Lutz. El TG142, por ejemplo, nos dice que este tipo de test, el máximo valor debería estar en 1 milímetro. Y como vemos en las pruebas que hemos realizado, hemos tenido una tendencia menor al 0,7 milímetros. Aquí hay otras referencias bibliográficas que, digamos, salen un poco de lo que normalmente leemos los físicos médicos, pero está relacionada con el tratamiento de imágenes, que para nosotros es fundamental. Por ejemplo, este que es el libro de OpenCV, que son librerías
open source para el tratamiento de imágenes, en el cual, por ejemplo, se apoya Pigilinac. Bueno, muchas gracias a todos. Espero les guste y nos vemos en el 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica, a realizarse en Guatemala entre el 9 al 12 de marzo del 2025. Chao, chao.